Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga. Lo que vamos a hacer a continuación, teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo y ciertas cosas que se están dando, me refiero concretamente a hechos de apostasía, o sea, personas que durante cierto tiempo sostuvieron, enseñaron doctrinas bíblicas y de un momento a otro, inesperadamente, empiezan a repudiar las doctrinas que por tantos años defendieron. Bueno, eso es un síntoma claro y evidente de apostasía. Hay algunos casos muy emblemáticos, por ejemplo, el famoso apóstol Ronnie, apóstol entre comillas, porque no hay más apóstoles, el apóstol costarricense Ronnie Chávez. Ese caballero durante mucho tiempo enseñó el rapto pretribulacional hasta que un día hizo un viaje a Estados Unidos y entró en contacto con uno de los que fue el iniciador del movimiento profético apostólico, un movimiento dominionista que cree que la iglesia está llamada a gobernar el mundo cristianamente, que la iglesia va a gobernar el mundo mediante un gobierno profético apostólico y que cuando todo el mundo esté convertido a Cristo y sea gobernado mediante ese gobierno profético apostólico, entonces vendrá el Señor Jesucristo. Bueno, esta herejía se llama dominionismo. Ronnie Chávez entra en contacto con esta herejía, la abraza y cuando llega a su país le anuncia a su congregación que a partir de ese momento él ya no iba a enseñar el rapto pretribulacional y que estaba arrepentido y le pedía perdón a Dios de haber enseñado esa mentira. Mentira entre comillas, por supuesto. Es una doctrina bíblica. Y hay otros casos. Por ejemplo, en estos días, en el día de ayer más concretamente, me enteré que un pastor paraguayo, el pastor Cubillos, bueno, este caballero durante años también enseñó el rapto pretribulacional. Pero ahora aparece en Facebook diciéndole a sus seguidores que él enfermó gravemente de COVID y que se le apareció el Señor y que le dijo, aún no es tu tiempo. Y que él estaba equivocado referente al rapto pretribulacional, que la iglesia iba a pasar la gran tribulación, que iba a haber dos arrebatamientos. En el primer arrebatamiento, los escogidos serían llevados al desierto, a un lugar seguro. ¿Quiénes serían llevados? Los que guardaren las fiestas judías, solamente ellos. O sea que ya la salvación ya no es por la fe en Jesucristo, sino por guardar las fiestas judías, lo cual es una herejía que pone a la persona dentro de aquella compañía a quien Pablo se refería en Gálatas capítulo 1 cuando dice, si alguno enseña un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea maldito. O sea, en el caso de los Gálatas era un evangelio en el cual, un falso evangelio, otro evangelio en el cual la salvación era por la fe en Cristo más las obras de la ley. O sea, lo que plantea eh, pastor Cubillos, paraguayo, que durante años enseñó el arrebatamiento pretribulacional, él dice que ahora la salvación es por guardar las fiestas judías y que
los que son reunidos por guardar las fiestas judías en un desierto, en algún lugar del planeta, al final de la tribulación serán arrebatados y llevados al cielo, porque él estaba equivocado y el rapto pretribulacional es un engaño, una mentira. Y hay otros casos también. Hay un tal José Antonio Valladares, venezolano, que durante años fue un pretribulacionista muy conocido en Facebook. Ahora repudia esa doctrina. Dice que no, que él estaba equivocado. Y entre otras cosas, también ahora ese mismo Valladares también se ha hecho terraplanista. En fin, tenemos toda una saga de individuos que durante un tiempo enseñaron esta doctrina del rapto pretribulacional y ahora la niegan. Entonces estamos hablando de apostasía. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 4 que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Ahí la palabra fe no es la fe como creencia, no es la palabra pisteuo, sino la misma palabra que aparece traducida como fe en Judas, versículo 3, que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. La fe, el cuerpo de verdad. Entonces, 1 Timoteo capítulo 4 dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, o sea, dejarán el sistema de creencias que por tanto tiempo defendieron, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Entonces estamos hablando que la negación, lo que estamos diciendo, que esta compañía que cada vez se engrosa más, de individuos que enseñaron el rapto pretribulacional y ahora lo repudian, estamos ante un claro y evidente acto o hecho de apostasía, que tiene que ver con los tiempos finales. Yo lo que voy a dar simplemente algunos fundamentos que no dejan la menor duda, que no dejan el menor margen para dudar acerca de la doctrina bíblica del rapto pretribulacional. Lo primero que voy a mencionar es el bosquejo del libro de Apocalipsis. Es un bosquejo divinamente inspirado por el Espíritu Santo. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Donde el ángel le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que había visto Juan? Había visto al Señor Jesucristo glorificado, sus ojos como llamas de fuego, su pelo como blanca lana, sus pies como bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando Juan vio al Señor quedó exhausto, cayó rendido a sus pies. Eso es lo que él había visto. Escribe lo que has visto. Escribe las cosas que has visto y las que son. ¿A qué se refería con las cosas que son? Bueno, las que son las cosas que están reveladas desde el capítulo 2 al capítulo 4, las cartas a las 7 iglesias. Escribe las cosas que has visto y escribe las cosas que son. Y las que han de ser, es el tercer bloque, después de estas. ¿Cuáles son las cosas que han de ser después de estas? ¿Después de qué? Bueno, después de las cartas a las 7 iglesias. Las cosas que han de ser después de estas son las cosas apocalípticas que aparecen, los juicios apocalípticos que aparecen a partir del capítulo 4. ¿Cómo comienza el capítulo 4? Después de esto. ¿Después de qué? Después de la carta a la última iglesia. Terminan las cartas a las 7 iglesias. Así termina el capítulo 3 y comienza el capítulo 4. Después de esto miré. Ahora volvemos de nuevo a leer el bosquejo inspirado divinamente por Dios. Bosquejo maravilloso
y claro bosquejo que Dios nos ha dejado del libro de Apocalipsis. Escribe, Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que son, escribe las cosas que has visto, perdón, y las cosas que son, y las que han de ser después de esto. Muy bien. Termina la era de la iglesia. Capítulo 4. Después de esto miré, o sea, después del tiempo de la iglesia. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¡Qué claridad! ¡Qué maravillosa claridad nos ha dejado el Espíritu Santo para entender este libro, el libro de Apocalipsis! Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos. Estos 24 ancianos, el número 24 es un número que tiene que ver con el sacerdocio. Eso lo pueden chequear, tomen nota, Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 1 al 19. 24 era el número de los turnos. Cada familia de la tribu de Levi tenía un turno para ministrar en el santuario, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santo. 1 hora por familia. De ahí el número 24. Es un número que tiene que ver con el sacerdocio. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 1, referente a la iglesia, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, o sea, a nosotros, a los que formamos la iglesia, nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. 24 tiene que ver con el sacerdocio. ¿Quiénes ejercen el sacerdocio en esta dispensación actual de la gracia? Los cristianos, la iglesia. Ya no hay tribu, no hay una tribu, no. Cada cristiano, cada redimido tiene un sacerdocio que cumplir. Muy bien. Pero además, ese sacerdocio está también mencionado en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice: vosotros sois real sacerdocio. Entonces, estos 24 ancianos, 24 tiene que ver con el sacerdocio. ¿Quiénes son los sacerdotes en esta dispensación actual? Los miembros de la iglesia. Esos 24 ancianos sentados en esos 24 tronos representan a la iglesia, y ahora vamos a ver más adelante por qué también se confirma que son la iglesia, no son gente del Antiguo Testamento, no, son la iglesia. Y en el versículo 5, aquí hay algo muy, pero muy importante para entender que en la semana 70 la iglesia no puede estar ni un solo día en la tierra. Porque la semana 70 es una extensión del antiguo pacto de la ley. Repito, la semana 70 es un periodo de tiempo en el cual la iglesia no puede estar ni un solo día, porque la iglesia está siendo formada en medio del nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto incondicional. Y la semana 70 es una extensión del pacto condicional de la ley. Daniel capítulo 9.
versículo, si mal no recuerdo, lo buscamos, Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. 69 semanas ya se han cumplido. Y se han cumplido bajo el pacto condicional de la ley. Quiere decir que la semana 70 que aún resta cumplirse, tiene que ser también bajo el pacto condicional de la ley. Ahora, ¿cómo comenzó aquel pacto de la ley? En el libro de Hebreos capítulo 12 se nos menciona, dice que se recuerda que lo que Moisés describe era espantoso. Éxodo 19 dice que había truenos y relámpagos. La santidad de Dios, o sea, el hombre pecador frente a un Dios 3 veces santo. Truenos y relámpagos, esas son las palabras que usted puede chequear, que aparecen en Éxodo 19, cuando se va a dar lugar a la instauración del antiguo pacto de la ley. Ahora, ¿qué dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Truenos y relámpagos. Se terminó el trono de gracia al cual se nos invita a acercarnos en Hebreos capítulo 4. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo me puedo acercar confiadamente a un trono del cual emanan truenos y relámpagos? El espectáculo espantoso que se describe en Éxodo 19 y se recuerda en Hebreos capítulo 12. ¿Cómo puedo acercarme confiadamente a semejante trono? Bueno, Hebreos 4:16, hablando del trono de la gracia, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ese trono ahora es retirado. Ya no hay un trono de la gracia. ¿Qué es lo que hay ahora? Versículo 5 del capítulo 4. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Se acabó la gracia, porque la semana 70 es una extensión del antiguo pacto de la ley. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 69 semanas transcurrieron bajo el antiguo pacto y la semana 70 no puede ser una excepción. Por eso aquí lo dice claramente: ya no hay un trono de gracia, ahora hay un trono de juicio. Aparecen de nuevo los truenos y relámpagos en el reinicio de aquella semana. O sea, es como que se reinicia el antiguo pacto de la ley. Porque esta semana de años, la última que resta de la profecía de las 70 semanas, tiene que darse también bajo el pacto de la ley. Ahora bien, entonces, no puede estar la iglesia aquí. Está clarísimo. Está clarísimo, solamente no puede entender esto quien no lo quiera entender. Y respecto a los ancianos, a los 24 ancianos, habíamos dicho que son la iglesia de Cristo, no son santos del Antiguo Testamento. Dice que, vamos a leer del versículo 9 del capítulo 5, hablando nuevamente de los 24 ancianos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo,
Estamos hablando de los 24 ancianos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Esto solo puede hablar de la iglesia, no de los santos del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son estos 24 ancianos representantes del sacerdocio propio o del cual participan los santos del Nuevo Testamento? ¿Quiénes son? Son la iglesia que está en el cielo, y no puede estar en otro lugar que no sea el cielo, porque en la semana 70 que comienza ya no hay gracia, se reinicia el pacto de la ley promulgado en el monte Sinaí. Solamente esto es determinante y conclusivo para llegar a la conclusión que es absolutamente imposible que la iglesia esté en medio de la gran tribulación. La iglesia tiene que ser levantada antes, porque la semana 70 tiene que ver con ley, no con gracia. Y la iglesia, a partir del capítulo 4, de hecho, ya no aparece más en todo el libro de Apocalipsis. Aparece, sí, en el capítulo 19, pero no en la tierra. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7 en adelante: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Es la iglesia glorificada en el cielo. La iglesia desaparece de la escena mundial. Y quisiera aprovechar la oportunidad también para desarmar otro engaño que se llama la preira. Quienes propagan este engaño, enseñan este engaño, dicen que, bueno, sí, si bien la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice que Dios nos libra de la ira venidera, y en el capítulo 5 dice que Él no nos ha puesto para ira, pero ellos dicen que esa ira es la que se va a dar al final de la tribulación, y que la iglesia va a atravesar toda la tribulación y que va a ser librada de esa ira, de la ira que está al final. Pues esto es otro engaño, porque de hecho los sellos que son abiertos por el Cordero, en los sellos se describen juicios tales como hambre, espada, pestilencia y muerte a causa de inundación de bestias que van a inundar la tierra. Y esto tiene que ver con juicios claros y directos de Dios, porque de hecho hay pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo en Ezequiel capítulo 14, lo puede chequear usted, Ezequiel 14, versículo 21, donde aparecen estos 4 elementos que aparecen en los sellos y que tienen que ver o hacen alusión a la ira de Dios. O sea, eso de la preira es otro engaño, es otro argumento rebuscado. Ya desde el momento que se abre el primer sello, comienza la ira de Dios. Ya de hecho los sellos son el comienzo de la ira de Dios. Ah, no, pero en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice: y se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Sí, pero estos santos no son los santos de la iglesia, son los santos de la tribulación. Es un grupo diferente al cual hace alusión el Señor Jesucristo en la carta a Filadelfia. En el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esos santos de los que habla Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, ellos están en la hora de la prueba. Quiere decir que estamos hablando de dos grupos diferentes, con promesas diferentes. A los santos de la iglesia se les promete ser librados de la hora, no en la hora de la prueba, de la hora de la prueba.
del periodo de la prueba, del tiempo de la prueba. Pero los santos de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7, están en la hora de la prueba. Quiere decir que estamos ante dos grupos diferentes con promesas diferentes. Solamente podríamos seguir hablando, pero no me quiero extender tanto. Esto da para un estudio mucho más grande, mucho más profundo, pero estos son lineamientos, son fundamentos determinantes de que enseñar que la iglesia va a estar aquí en la gran tribulación es una herejía. No hay, no, pero hermano, usted no puede hablar así, hay escuelas, distintas escuelas escatológicas. No, no, no. Dios no nos ha dejado escuelas, Dios nos ha dejado la palabra profética más segura. Dice Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios no nos ha dejado escuelas, nos ha dejado la palabra profética más segura, que cuando la trazamos como corresponde, entonces no hay ningún lugar a dudas de que la iglesia no puede estar aquí en el tiempo de la tribulación. Bueno, hasta aquí quería el fin de esta breve exposición acerca de que el rapto, la negación del rapto pretribulacional, la negación sistemática del rapto pretribulacional, tiene que ver con algo mucho más profundo que simplemente adherir a otra escuela escatológica. No, tiene que ver con un hecho de apostasía. Porque alguien puede decir, sí, pero mire que creer o no creer que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, son doctrinas que no afectan la salvación. Sí, es verdad, pero puede ser la punta de un iceberg. O sea, lo que hay por debajo de esa negación, lo que puede haber es todo un mar de confusión, una masa enorme de conceptos humanos y de confusión producto de hombres naturales, para quienes las cosas del espíritu les son locura. El hecho de que haya hombres que durante tanto tiempo sostuvieron el rapto pretribulacional y ahora comienzan a negarla, eso tiene que ver con la apostasía que nos fue predicha respecto a los tiempos finales. Que Dios les bendiga.